Buenos días a todos. En Contralínea documentamos el caso de una empresa acusada de defraudar de manera sistemática a un número indeterminado de personas, pero se acumulan más de 70 millones de pesos, de acuerdo con lo que hemos podido nosotros comprobar. Este fraude, señor presidente, se realiza a través de una empresa llamada Corporativo Rancho San José, que engaña a las víctimas diciéndoles que hay proyectos de inversión y en realidad las personas pues tratan de invertir en estos supuestos proyectos de exportación de productos agropecuarios y no vuelven a ver su dinero. Lo grave de este asunto es que quien se encarga de operar estas estafas, el acusado de operar estas estafas, es un servidor público federal, específicamente del Poder Judicial de la Federación, de nombre Alberto Limón Lazón González, quien es secretario en el 17 Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Él aparece precisamente en esta empresa como, decíamos, presidente del Consejo de Administración y al mismo tiempo es secretario de este tribunal. Lo peor aún es que también la magistrada Amanda Roberta García González del mismo tribunal aparece como tesorera del Consejo de Vigilancia. Estamos hablando de dos funcionarios de este 17 tribunal acusados precisamente de participar en estas estafas a través de este rancho y como usted imaginará, las denuncias, tanto penales como de carácter mercantil, no avanzan en las instancias de procuración de justicia de este país. Resulta, señor presidente, que precisamente este tribunal en el que se encuentra la magistrada Amanda Roberta García González fue el que votó por descongelar las cuentas de Genaro García Luna y que dentro de otras de las propias irregularidades que se señalan precisamente en la investigación que hemos podido realizar es que la persona, el funcionario, el secretario de este tribunal se regodea de su propia influencia en el Poder Judicial y a las propias víctimas incluso les espeta que hagan lo que hagan, no podrán recuperar nunca su dinero. En este sentido, señor presidente, nosotros tenemos documentado esto que le estamos comentando, la participación de la propia magistrada aparece en documentos del registro público de la propiedad que pudimos consultar sobre esta corporación y tenemos, bueno, pues información que dan cuenta de documentos firmados por este secretario del Poder del 17 Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. La pregunta, señor presidente, es, ¿qué le puede usted decir a las víctimas de casos como este y de otro tipo de casos donde pues prácticamente son personas defraudadas o abusadas por integrantes del propio Poder Judicial que pues nunca acceden realmente a la justicia? Por esto que también aquí ya se ha comentado, que prácticamente aquellas denuncias que involucran a personajes de este Poder Judicial de la Federación no avanzan. Bueno, hay que seguir luchando. No hay que ceder, no hay que rendirse, hay que seguir luchando por la justicia. Entonces, que continúen con sus denuncias, que nosotros podemos ayudar, tenemos la obligación de hacerlo, de asesorarlos, en este caso que vean a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que nos den todos los datos y que se vuelva a tratar el asunto aquí, que se vuelva a tratar, porque antes todo esto se hacía en el anonimato y por eso se sentían omnímodos, con poder absoluto. Entonces, ahora todas estas cosas las vamos a ventilar aquí, todo, porque eso tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, que también no sirve para nada, es un florero, está de adorno, porque si funcionara el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, pues ellos tendrían que estar viendo esto de
¿cómo se va a contratar en el Poder Judicial a quien está acusada por firma de contratos ilegales, inmorales, en la época de García Luna? ¿Cómo el Poder Judicial va a contratar a esta señora? ¿Y qué hace el Consejo de la Judicatura? Que es el órgano que debe de vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Pero resulta que la presidenta del tribunal de la Suprema Corte es también la presidenta del Consejo de la Judicatura. Y hay otros miembros, pero todos se callan. Y también, ¿por qué el silencio? Porque no todos están metidos en los enjuagues. No. Es que ganan muchísimo dinero. Una gente que gana 500,000 pesos mensuales, ¿qué va a estar preparado? ¿Qué sensibilidad puede tener en hacer justicia? O si alguna vez pensó que es importante la justicia, pues ya cambió de parecer, porque viven colmados de atenciones, de privilegios, porque están, como decía Porfirio Díaz, maiciados. Ese es el otro asunto, que ganan muchísimo, violando la Constitución. A ver, Valadez, ¿qué puede decir de eso? Si ningún funcionario debe, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al artículo 127, ganar más que lo que gana el presidente, y todos estos ministros ganan 5 veces más de lo que gana el presidente. Hay que seguir adelante y no rendirse. Y para buscar una salida de fondo, ahora sí como se decía antes y luego plagiaron los neoliberales, porque también todo lo copian. Acuérdense cómo se apropiaron de la palabra, del término, del concepto solidaridad, que es extraordinario, ¿no? Yo le tengo que andar buscando y ahora ya no puedo usar solidaridad. Tengo que usar generosidad, tengo que usar fraternidad, tengo que usar humanismo, porque acabó Salinas con el término. Fox desgastó, acabó con la palabra cambio, ¿no? Estos tecnócratas acabaron con el cambio estructural, que tiene un origen marxista, lo estructural. Pero bueno, un cambio de fondo, que por eso le tuvimos que poner nosotros al cambio un complemento, cambio verdadero. ¿Qué puede ser un cambio de fondo, un cambio verdadero?
el que se vote para que quien gane la presidencia tenga también mayoría calificada en el Congreso y que se puedan llevar a cabo reformas constitucionales, como por ejemplo que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, como se hacía en la época del presidente Juárez, como se hacía en la época del presidente Lerdo, como lo estableció la Constitución de 1857. ¿Por qué no los elige el pueblo? El pueblo se equivoca menos. También se habla, ¿no? De eso. No, el pueblo se equivoca. Hasta los intelectuales más famosos, ¿no? Bueno, han llegado aquí a decir que el pueblo no existe. No aquí, porque aquí no lo permitimos eso. Pero aquí hemos visto cómo intelectuales, entre comillas, han atrevido a decir de que el pueblo no existe. No, sí, existe el pueblo y es el que manda. El pueblo tiene un instinto certero, el pueblo es sabio. Y vas a ver, elegir. Y esto va a ayudar mucho, porque si no, sigue la complicidad, siguen las componendas, continúa la mafia del poder. ¿Cómo se resuelve esto? Con el método democrático. Se elija, es el pueblo el que decida. Eso es lo que hay que estar pensando en el caso del Poder Judicial. Y felicidades a ustedes por el periodismo que hacen de investigación. Nos ayuda mucho a nosotros. Por ejemplo, este abogado que promueve los amparos, uno de ellos, el más activo, Carrasco, ¿sí? Yo me enteré de él por la revista de ustedes, porque ustedes hicieron la investigación del dinero que entrega el gobierno de Estados Unidos a este grupo. Y no tenía yo conocimiento, o sea, sabía pues de que le daban dinero a Claudio X González y a todo ese grupo, pero no sabía yo cómo se distribuía, cómo lo usaban, quiénes eran contratados para llevar a cabo toda la labor en contra en juzgados y promover los amparos. Entonces, felicidades por lo que hacen. Gracias, señor presidente. Pues es trabajo de interés público, más allá, sin ningún tipo de otra